Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lili, hola Verónica, hola participantes, ¿cómo están todas? ¿Todas Hola bien? Lili, hola Ane, ¿Cómo ¿cómo está están? Verónica? ¿Todo Buenas bien? tardes. Todo bien, ya estamos al vivo en Facebook en realidad, entonces vamos a arrancar puntuales en puntísimo como siempre. Liliana Cerrate, mil gracias por este tiempo que nos permitís para compartir con nosotros un tema súper importante que estamos queriendo abordar hace varios días y hace varias semanas con el IME y con las socias y la gente que es parte de la comunidad de mujeres emprendedoras. ¿Cuál es el rol de la mujer en la economía boliviana? Entonces te agradecemos, Liliana Zarrate, para todas las participantes, es economista, ella es subgerente de la Agencia de Innovación de CAINCO, de Santa Cruz Innova, y bueno, tiene mucha cercanía al Instituto de la Mujer y Empresa porque siempre está apoyando también la transformación de la mujer y llevando impulso a las mujeres, no solamente emprendedoras, también directivas desde CAINCO o UMAN, ¿verdad? Entonces te damos la bienvenida esta tarde y te agradecemos. No sé si Verónica quieres decir algo antes de que Liliana arranque. Bueno, agradecer a Lili por aceptar la invitación y por estar aquí presente. Lili es una gran profesional, joven, y que sin duda va a inspirar a muchas otras profesionales para que sigan ese rumbo y crezcan y florezcan como lo ha venido haciendo Lili a lo largo de estos últimos años que hemos seguido su trabajo y que hemos estado cooperando de cerca. Entonces seguramente que nos va a mostrar data y que nos va a mostrar realidades que a veces no son evidentes o que desconocemos completamente. Entonces gracias Lili por este espacio y por compartir con todas las socias IME y todas las personas que forman parte de esta comunidad. Gracias, Verónica. Entonces te damos la palabra, Lili, toda tuya a la sala. Yo voy a encargarme de admitir a toda la gente que va a ir ingresando en el proceso y mientras tanto les informo a las participantes que pueden ir haciendo sus preguntas en el transcurso de la conferencia a través del chat para que al final podamos tener esta interacción con Liliana. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias Ana. Es un gusto para mí siempre compartir con el Instituto Mujer Empresa y compartir también con la Unifran, que es una universidad que está apoyando el desarrollo femenino del emprendimiento y también apoyando el desarrollo femenino a través de la generación de oportunidades y empleo. Voy a tratar de compartir un poquito en estos próximos minutos la perspectiva que tiene el papel que tenemos las mujeres en la economía boliviana, y no solamente en la economía boliviana, sino a nivel mundial. Este es un tema que en lo personal como economista me apasiona, porque muchas veces se habla del feminismo como corriente política, pero hay razones económicas por detrás que nos hacen entender, más allá de la corriente política feminista, la importancia que tiene que tener la equidad de género y el desarrollo de una economía, ¿no? Y esa es básicamente mi posición como economista, desde el papel que tiene que jugar la mujer en la economía de un país, más allá de lo que pueda significar para nosotras como mujeres las oportunidades y el cambio que se está viviendo en el mercado internacional y en el mercado laboral, sino también en todos los obstáculos que hemos ido atravesando de la época, en los últimos 100 años, si lo vemos así, que han sido los 100 años que han revolucionado el papel de la economía y el papel de la mujer en la economía. Quería partir mostrando esta pequeña imagen de esta niña que dice el futuro es mujer, y puntualmente eso es lo que también apunta la economía en el análisis del tema de equidad de género. Ahora más que nunca se ve que la mujer tiene oportunidades en todos los campos laborales, y al mismo tiempo que el brindarles oportunidades a las futuras generaciones va a ser clave para tener una sociedad más equitativa en todos los sentidos, en todos los sectores, y al mismo tiempo más creativa, porque las mujeres tienden a entrar a sectores que anteriormente solamente considerábamos masculinos y ahora con más fuerza. Esta presentación la dividí en 4 puntos para que veamos de una manera un poco más concreta, más completa, el papel que tiene que jugar la mujer en la economía. Si bien la política es parte del aspecto económico, lo más importante es la participación de las mujeres en la política y cómo eso incide a la economía.
Luego vamos a ver los aspectos económicos puntuales de los sectores en los que trabajamos, unos aspectos demográficos que con eso voy a partir, y finalmente el tema de emprendimiento, porque el Instituto Mujer Empresa puntualmente está apoyando el desarrollo de las mujeres en este sector tan importante como es el sector emprendedor. Primero vamos a partir con el aspecto demográfico, porque nos da como una fotografía de la realidad del papel que ocupamos en la economía boliviana. Hay que partir diciendo, y esto es muy importante, si bien el tema de equidad de género es un tema, como les digo, que toca muchas esferas políticas y muchas esferas de opinión, que parten desde la opinión política, la opinión filosófica, yo lo veo desde el punto de vista de la realidad económica. Y si somos en este sentido más quisquillosos, uno de los factores de producción de una economía es tierra, trabajo y capital. Eso, cuando estamos el primer semestre de la universidad, todos los que estudiamos alguna materia administrativa, una materia económica, no necesariamente tenemos que ser economistas o del área de las áreas económicas, sino cualquiera que llevó Administración 1 o que llevó Introducción a la Economía, en la primera materia nos decían, los cuatro factores en realidad importantes de producción es tierra, trabajo, capital y administración, que es como el talento. Pero si nos damos cuenta, si vamos al trabajo, uno de los factores de producción clave para el desarrollo de una economía, en nuestra realidad y a nivel mundial, el 50% de ese factor de producción está representado por mujeres. El 50% del talento de la humanidad es mujer. Y Bolivia no es una excepción. Aquí vemos, por ejemplo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Proyecciones Demográficas, y nos muestran claramente que si estamos hablando de equidad de género, en realidad estamos hablando de darle oportunidad al 50% del talento que existe en nuestro país. Sin embargo, existen ciertas características que hacen difícil al talento en nuestro país y en el mundo conseguir ciertos logros y objetivos. Si bien el 50% de nuestro talento a nivel mundial es mujer y en Bolivia no es la excepción, en promedio vivimos más. Si vemos la esperanza de vida al hacer la mejor forma de medir cuántos años en promedio vive una población, es la esperanza de vida al nacer. En los últimos años, la esperanza de vida de nacer en Bolivia está en un promedio alrededor de 67 años, que es el promedio entre hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres viven en Bolivia 7 años más que los hombres, por muchas condiciones, relacionadas con el tipo de trabajo, relacionadas también con el tipo de riesgo que tomamos, y también hay un factor bastante interesante que dice la OMS, que es la calidad de vida relacionada al tipo de actividades que realizamos. Por ejemplo, los hombres tienden mucho más a fumar en promedio, en probabilidades que las mujeres, y a ingerir bebidas alcohólicas, lo que también impacta, al menos en promedio general, digamos, ¿no?, a la esperanza de vida de la población. Sin embargo, a pesar de que tenemos 7 años más de vida durante nuestro periodo en esta tierra, existen ciertos tipos de actividades que nos diferencian, y eso es clave e importante como economistas resaltar, y el factor más importante que diferencia al hombre de la mujer es la capacidad de procrear y generar familias, ¿no es cierto? En ese factor, que es clave para la perpetuación de nuestra especie, es donde existe el factor de riesgo más importante en la vida de una mujer. Y a pesar de que tenemos 7 años más de vida, corremos riesgos más altos, como por ejemplo, cada vez que damos a luz o cada vez que hay un parto, existen diferentes condiciones de acuerdo a las zonas rurales y urbanas, y muchas veces a nivel mundial, en Bolivia, por ejemplo, aquí podemos ver que a pesar de que tenemos el 90.4% de los partos que se realizan en nuestro país, se realizan en un establecimiento de salud, aún tenemos 9.4% que se realiza en domicilio, que bien si están realizados por un personal que ha recibido capacitación, no serían de riesgo, existe un 0.2% que son otros que aparecen puntualmente como gente que literal ha respondido a este tipo de encuestas diciendo que ha sido un familiar, por ejemplo, quien ha atendido esta situación de riesgo tan importante para las mujeres. El segundo papel, y muy importante, es quiénes son los tomadores de decisión. Si el 50% del talento en nuestro país y en el mundo es mujer, otro factor que es clave es cómo están tomándose las decisiones para ese 50% de la población. ¿Existe representatividad de la mujer en la toma de decisiones de su futuro como sociedad? Ahí aparece un obstáculo súper importante de rescatar, que es el tema de la participación política. En los últimos datos de este 2020, de casi 198 países a nivel mundial, solamente 19 están liderados por una mujer. Uno somos nosotros, pero sabemos muy bien que ha sido un caso de sucesión
constitucional. En realidad, de los dos gobiernos, y eso lo vamos a ver más adelante, de los dos gobiernos que han sido liderados, de los dos periodos de gobierno que han sido liderados por mujeres en Bolivia, ambos han sido por sucesión constitucional. No hemos elegido democráticamente a voto una mujer como líder de nuestro país, y siendo que el 50% de nuestra población tiene oportunidades y capacidades para hacerlo. Y ahí surgen los conceptos clásicos que están alimentando y sostienen el análisis de cuáles son las brechas que aparecen en el aspecto político. Y bueno, algunos de ustedes lo deben conocer más que yo. Yo en realidad, como les digo, soy más del área económica, pero entiendo que la parte política, la parte filosófica, analiza el precipicio de cristal, el laberinto de cristal y el techo de cristal. El precipicio, el techo y el laberinto que conocemos, que son más teorías más clásicas. El laberinto implica que cuando nosotros entramos en una situación de liderazgo, muchas veces se nos es difícil llegar a la meta, ¿no? Se nos ponen obstáculos durante el periodo de formación o el periodo de generación de méritos durante la vida como profesional, y el techo de cristal es que llegamos a un punto, a un nivel jerárquico en el que no se puede subir, porque es mucho más difícil para las mujeres, aun cuando tienen la misma formación que los hombres, alcanzar esas posiciones de liderazgo. Y esta última figura, que es el precipicio de cristal, las más estudiadas en el tema la consideran como clave para el aspecto político, porque generalmente, y ahí hay algunos ejemplos en la política mundial, se les dan oportunidades a las mujeres de grandes altos cargos de liderazgo político cuando hay una situación de crisis. ¿Por qué? Porque la probabilidad de fracaso es más alta, y generalmente eso afecta también a los resultados que ha tenido su gobierno. Y bueno, esto no es nuevo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen desde que todo el inicio del siglo XX y finales del siglo XIX, la mujer ha luchado por las posiciones políticas y los espacios en la democracia. Y hay una imagen que no la conseguí, pero la he visto, que mostraba, por ejemplo, cómo las mujeres tuvieron, porque en realidad gracias al esfuerzo que realizaron nuestras antepasadas, ¿no? Nuestras abuelas, es que ahora nosotros podemos estar en las urnas y podemos elegir y ser elegidas. Pero si nos damos cuenta, en realidad, durante el inicio de la vida democrática, se tuvo que pelear por esa igualdad de derechos solo para elegir, y aún que han pasado más de 50 años, nuestras autoridades, seguimos con obstáculos para ser elegidas. Y eso se refleja aquí. Por ejemplo, aquí vemos a nivel mundial que solo el 24% de los parlamentarios a nivel mundial son representados por las mujeres, y ahí vemos que si tenemos el 50% del talento mundial, tenemos una mala representación en el aspecto político, ¿no? Y solo 47% de todos los países del mundo alguna vez tuvo un presidente o un primer ministro representado por mujer, y ahora solo tenemos 19 de casi 198. Y eso también se refleja no solamente en la figura del ejecutivo. El ejecutivo como tal es un rango, podemos decir que generalmente un presidente es una figura bien difícil de alcanzar, pero también están los aspectos técnicos. Por ejemplo, los espacios ministeriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en la mano izquierda la proporción de mujeres en posiciones ministeriales hasta el 2016, que es un dato que refleja mientras más oscuro indica mayor proporción de mujeres en estos cargos que son un poquito más técnicos. Y podemos ver que existe aún una desigualdad en las oportunidades que se le dan también a los técnicos que adquieren estas posiciones. Y si vemos este último dato de la derecha, esto es de ONU Mujeres, que ha salido hace menos de un mes, nos muestra la baja representación de las mujeres en diferentes cargos. Como cabeza de Estado, solo 7,2% de todo el mundo. Cabeza de un gobierno, que bueno, por la figura política puede variar, 6,2%, en ministerios 21,3%, este es dato 2020, y en un factor clave que es al momento el que estamos, que es un momento super sui generis, que es el caso de la pandemia a nivel mundial y cómo ahora estamos representados en la toma de decisiones para salir de esta crisis. Solo el 24,7% de las mujeres en todo a nivel mundial, solo casi el 25% están ocupados por mujeres, esta posición de ministro de salud. El resto son hombres. Tenemos un 75% de las decisiones que se toman respecto a la pandemia están tomadas por hombres, ¿no? Si hablamos de rankings, hay un ranking que es el Global Gender Gap, que mide la diferencia en temas de políticas públicas e institucionales para acceder a la equidad de género.
Nosotros por el aspecto normativo estamos en la posición 25 de 149 países. Sin embargo, a pesar de ese resultado ser positivo, en Bolivia, si vemos la realidad de la aplicación de la norma, no existen los derechos ejercidos, ¿no? Si tenemos desde 1952 el derecho a votar, hay participación voluntaria en partidos políticos, existe una cuota en los diferentes estamentos del Estado, como el Senado, para la participación en la política. Estos derechos aún no son ejercidos. Ahí hay mucho por explorar de cuáles son las causas por las que no tenemos esa participación en los diferentes estamentos del gobierno. ¿Por qué no ocupamos esos espacios? Un factor puede ser el tema educativo, otro factor puede ser el tema de lo que mencionamos anteriormente, el laberinto de cristal, el techo de cristal. En otros casos, aquí sin hablar, sin ninguna inclinación política, simplemente en general, puede ser también causado porque muchas posiciones están ocupadas, ya están ocupadas por hombres, o ponen a una mujer y luego la ponen de suplente. Existen ciertos tipos de aspectos que pueden explorarse más. Y nuestra historia política de la vida democrática solo tenemos 2 jefes de Estado que han sido mujeres, y ambas han sido por sucesión constitucional. Ya entrando al aspecto económico, para complementar el aspecto político, el aspecto demográfico nos decía, el 50% del talento de este país está representado por las mujeres. El aspecto político nos decía, tenemos los derechos pero no son ejercidos, y el aspecto económico nos dice que estamos trabajando en sectores específicos. Por ejemplo, aquí vemos, según la Organización Internacional del Trabajo, el porcentaje del empleo femenino en los diferentes... Y vemos que el 62% de las mujeres que están trabajando en este sector, está fuertemente concentrado en el sector de los servicios. Y también podemos ver que existen diferencias respecto a la empleabilidad de las mujeres y de los hombres por muchos factores, que ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, el tema del desempleo en adultos. Estos son datos hasta 2019. Aún tenemos que actualizar para ver cómo está impactando la pandemia al factor del empleo en temas de género. Ahí existen muchas hipótesis, no me animo a apuntar a alguna en específico, pero muchos de los estudios que se están realizando es identificar en qué etapa de la vida nos está afectando más el desempleo. Mucha gente dice que a los jóvenes les está afectando más el desempleo por la pandemia. Otros también dicen que a las mujeres porque está el trabajo del hogar. Son hipótesis, no se tiene suficiente data aún para hablar sobre el efecto de la pandemia en temas de género. Pero sí sabemos que antes el desempleo era mayor en mujeres que en varones. Existen aquí muchos factores que son claves para este escenario. Por un lado está, por ejemplo, el tema de que tenemos el trabajo no remunerado del hogar, que no está muchas veces reconocido. O sea, realmente, si nosotros hablamos de la jornada laboral, peor aún ahora en teletrabajo, la jornada laboral para las mujeres, peor aún si son madres de familia, muchas veces tienen horas que no son reconocidas o tienen un incremento de su trabajo por la dedicación que tienen al hogar y a los hijos. Ahora, mejor que nunca, estamos trabajando en nuestros hogares, se da uno cuenta del impacto que está teniendo esto en la empleabilidad de las mujeres. Luego, otro factor clave e interesante aquí es que las mujeres tienden a trabajar más en negocios familiares, por la flexibilidad que les permite y el mismo hecho de que está el tema de la maternidad, que es un factor clave, determinante en la decisión de una mujer de tener una jornada completa. Es muy difícil, en promedio, por ejemplo, para una mujer boliviana, poder tener la flexibilidad que tiene una mujer en Estados Unidos para hacer muchas cosas y atender el hogar al mismo tiempo, porque ahí clave está el tema normativo. Nosotros tenemos una normativa laboral que no es flexible, y al ser fija básicamente en 8 horas de jornada laboral, no nos permite, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo a los jóvenes que están estudiando, o a las mujeres que tienen familias y muchos hijos, por ejemplo, ir a trabajar, a atender un restaurante 4 horas al día, una jornada, media jornada. Legalmente, la normativa 1 nos acompaña, y eso se refleja también en la decisión que tienen las mujeres de trabajar en negocios familiares donde puedan tener más flexibilidad en su trabajo.
Y aquí voy a hablar en ese respecto también el por qué surge la necesidad de emprender, porque aquí es clave también que muchas mujeres tienden a emprender por necesidad debido a que no tienen esa flexibilidad que tiene la jornada laboral en otros países. Y aquí aprovecho que este es un ejemplo para mí y ha sido también dentro de la experiencia de Caínco como una pyme que es icónica, que fue los horneados únicos de la señora Luz Marina, que en paz descanse. Hace un mes igual estuvimos conversando acerca de ella y bueno, ahora ha heredado este emprendimiento a su familia, pero ella, por ejemplo, es un ejemplo claro de la mujer boliviana y el emprendimiento, porque ha sacado adelante un hogar a través de una de las características que generalmente se atribuyen solo a las mujeres, que es el sector gastronómico. Por eso, básicamente, que analizando el Foro Económico Mundial nos dice que para poder cerrar la brecha en temas del mercado laboral necesitamos 108 años aún más de trabajo para cerrar entre hombres y mujeres la brecha, tanto en salarios como en oportunidades. Y se refleja en los sectores en los que trabajan las mujeres. Y vamos a ir entrando al emprendimiento con esto. Si aquí nosotros vemos, por ejemplo, que esto igual es del Foro Económico Mundial, en qué sectores están trabajando las mujeres, podemos ver claramente que existe una brecha de género en casi todos los sectores de la economía. No hay ningún sector en el que estemos 50 y 50, siendo que el talento está distribuido de manera democrática sin importar el género. Ahí vemos que el sector donde hay más participación de la mujer es el sector de las ONGs o no-profit. Sin embargo, igual seguimos estando por debajo de la equidad. Y hay sectores donde incluso disminuye la oportunidad o disminuye la participación, como es el sector manufacturero, donde casi tenemos menos incluso que un Pareto, 85-15, el sector de desarrollo de tecnología, los sectores altamente contenidos de tecnología o ingenierías tienen una brecha de género que aproxima a un Pareto 80-20, y igual el sector de entretenimiento, que aquí vemos 16-84, 84% ocupado por varones y 16% ocupado por mujeres. Estos factores son claves porque también se reflejan en los espacios y en los sueldos que se les da a las mujeres a nivel mundial. El foro identifica los últimos 10 años, lo que ustedes ven aquí es la brecha salarial anual. En negro ven la brecha salarial en promedio de un hombre a nivel mundial, que en promedio genera aproximadamente $23.000 al año, y una mujer en promedio a nivel mundial generamos $12.000 al año. Vemos una brecha grande, incluso cuando los estudios nos ayudan comparando personas que tienen las variables básicas en común, porque ahorita me van a decir algunos, y es probable que en algunos casos se dé, pero si nosotros comparamos, por ejemplo, con el mismo nivel educativo, las mismas habilidades, incluso encontramos deficiencias o desigualdades en temas de acceso al ingreso, ¿no? Una mujer con un pregrado o una maestría, comparada con un hombre con un pregrado o una maestría, incluso a nivel mundial, siguen teniendo diferencias de ingresos. Y eso se debe a muchos factores que tienen que ver, por un lado, por el tema de oportunidades, pero también, por otro lado, también está el hecho de que la mujer tiende también a preocuparse por los aspectos del hogar y prefiere, en algunos casos, diferentes tipos de situaciones o trabajos para evitar el enfrentarse a ciertas situaciones que los aleje de su familia. A eso en el área económica también lo encontramos como, lo consideramos que la maternidad como tal, por ejemplo, la maternidad que en realidad es un bien que ayuda a la sociedad en su conjunto, si lo vemos como bien público, ayuda a la perpetuación de la especie, solo el 50% de la población a nivel mundial tiene que pagar por ese impuesto, si lo queremos ver así, y lo paga con sus salarios, con sus trabajos, con sus oportunidades, porque en realidad, por ejemplo, y lo han demostrado muchos estudios a nivel mundial, una mujer con familia y un hombre con familia en temas de oportunidades, al hombre se lo ve como un hombre de familia más estable, y a una mujer incluso se la ve en algunos países a nivel mundial por factores culturales sobre todo, como que no va a tener la misma disposición de tiempo. Existen muchos factores culturales que están por detrás, que obviamente la parte económica no lo va a captar en los datos, pero nosotros conocemos las diferentes realidades a nivel mundial que van por el aspecto religioso, cultural, etcétera, ¿no? Pero volviendo a Bolivia, vamos a seguir tocando el tema de Bolivia para ahondar en cuáles son las causas
que encontramos en nuestro país. Por un lado puede ser el aspecto de la educación. Estábamos justo antes conversando sobre este tema de la educación con mi equipo y decíamos, bueno, el aspecto educativo, por ejemplo, vemos que a nivel Bolivia, los últimos datos que había un estudio de CINDA al 2016, en las universidades públicas, el porcentaje de mujeres es más alto que en las universidades privadas. En las universidades privadas los hombres, hay más estudiantes varones. Por muchos motivos, pero factores principales también tienen que ver por el tema de la priorización de los gastos que hacen los hogares, sobre todo en las zonas rurales, cuando el ingreso es restringido, hay una restricción presupuestaria, muchas veces la familia, por futuro, ¿no? Viendo hacia el futuro del ingreso de sus hijos, determina, por ejemplo, priorizar la educación del hijo varón, por los factores culturales, etcétera, etcétera. Luego tenemos el tema de las oportunidades en el mercado laboral, aún, y esto lo demuestran los datos a nivel mundial, aún las oportunidades en el mercado laboral para las mujeres son más reducidas que los hombres, a pesar de que puedan tener la misma formación. Está el caso de las jornadas laborales inflexibles en nuestro país, que no perjudican a este sector vulnerable de la población a poder ejercer su papel completo en la sociedad. Y finalmente está, como les comentaba, el trabajo del hogar y la crianza de los hijos, que, como les decía, muchas veces es identificado como un bien público. Todos quieren, todos queremos, como sociedad, que la sociedad crezca, ¿no es cierto? Pero crece pagando los impuestos del valor y el esfuerzo y el trabajo de solo el 50% de la población a nivel mundial. Son casos extremos donde vemos lo contrario. Y frente a esta situación de un mercado laboral tan difícil a nivel mundial y en nuestro país, existe la alternativa del emprendimiento, que es un emprendimiento que les dé las oportunidades laborales que se requieren y al mismo tiempo que les ayuden a tener los ingresos que necesita su hogar. Y en Bolivia, 6 de cada 10 bolivianos es emprendedor, esto según datos de una encuesta que realizaron en Cochabamba de la Universidad La UTED, en la que mostraban que a pesar de que 6 de cada 10 bolivianos son emprendedores, solo 42% eran mujeres de los que respondían a esta encuesta en el eje central. Y las mujeres tienden a emprender como una necesidad para poder paliar las diferentes dificultades que se encontraban en el mercado laboral. Y ahí viene otro difícil obstáculo, que es que emprendemos y muchas veces nos quedamos en el sector informal. Ese casi 80%, aquí vemos por ejemplo mujeres en el sector informal o empleadas en el sector informal, están trabajando en el sector informal como parte del emprendimiento, del empleo de las mujeres, y vemos que si emprenden o trabajan, están en el sector informal casi 80%. Lo cual, desde el punto de vista del acceso al empleo es positivo, pero si nosotros vemos también qué calidad tiene ese empleo, nosotros hablamos de empleos de calidad, que es un término que utilizan mucho los políticos, se refiere a empleos que tienen acceso a la salud y a la seguridad de vejez, ¿no? A los seguros de vejez. Hola, hola. Ahora sí hubo un pequeño freeze. Hubo un pequeño Sí, corte del internet. Perdón. Si te quedaste en esa lámina. Estamos en vivo. De la Perfecto, seguridad perdón, estamos en vivo. laboral, que no representan estos trabajos de calidad la seguridad, el seguro social y salud, ¿no? Y nos quedamos. Exacto. Gracias, perdón. Estamos en vivo, eso pasa, no hay problema. Y bueno, como me comentaba, el tema del empleo en el sector informal, si bien es positivo porque genera una fuente de empleo, tiene sus contras, como ser el tema de que no tienen acceso a un empleo de calidad, que significa acceder a un seguro de salud y acceder a un seguro de vejez, ¿no? Frente a esa situación, y los 7 años más en promedio que viven las mujeres, tenemos una situación de vulnerabilidad que se va a reflejar más aún ahora en las próximas generaciones, en las etapas más difíciles de la vida de una persona, que es la vejez. Entonces ahí vemos que
es una necesidad la implementación de políticas que aporten o ayuden a las mujeres bolivianas a insertarse al mercado laboral con las condiciones y las oportunidades iguales en el mercado que tienen sus pares masculinos. Por todas estas razones que he ido comentando, que son claves para el desarrollo de una economía equitativa. Y hay muchos estudios, incluso podemos hablar eso más adelante, pero no quiero extenderme mucho más en la presentación, porque me gustaría conversar. En conclusiones, podemos decir que para hablar de las mujeres en el emprendimiento y en el mercado laboral, hay que hablar de todos estos factores que están alrededor del empleo. En Bolivia las mujeres tienen oportunidades, pero también tienen obstáculos que nos impiden, en general, la igualdad de condiciones en la competitividad en el mercado laboral. Estos resultados se reflejan en los accesos que tenemos en el mercado laboral y también en las restricciones del ingreso, ¿no? Y ahora es clave, por eso, instituciones como el IME que fomentan el emprendimiento a las mujeres, porque les dan oportunidades a las futuras generaciones de tener modelos o roles importantes a seguir de emprendedoras exitosas que necesita nuestro país. Y ahí quisiera, antes de pasar a las preguntas, cerrar con una frase de mi autora favorita, que es Isabel Allende, que la semana pasada estuvo en la Feria Virtual del Libro, y tocó este tema del feminismo más desde el punto de vista político, yo sé que más que desde el punto de vista económico que he tocado hoy yo, pero ella decía, el feminismo es una antorcha que tenemos que pasar de madres a hijas y de abuelas a nietas. En realidad, cuando hablamos de feminismo en temas generales, no hablamos de temas políticos, hablamos de temas generales de económicos, como estamos hablando hoy. Existe una necesidad de empoderar y dar oportunidades al talento que tiene nuestro país, ¿no? Estamos hablando del 50% del talento boliviano que está, que tienen oportunidades que no están completamente expresadas, o sea, no pueden alcanzar todas las oportunidades que su talento les permite, tienen ahí obstáculos que van desde la normativa laboral, de la misma cultura, desde aspectos políticos, que pueden ser subsanados desde el punto de vista de que nosotras como futuras hacedoras de políticas públicas nos pongamos como objetivo dar esa igualdad de oportunidades a toda la población del país. Cuando hablamos de dar igualdad de oportunidades, obviamente nos referimos a que este sea un tema de talento y no de género. Muchísimas gracias, Liliana, por tu presentación. Vamos a pasar entonces al espacio de preguntas y respuestas. Chicas, está el chat, chicas, chicos, también hay algunos, está el chat abierto para que puedan hacer algunas preguntas o levantar su mano si quieren conversar y preguntarle algo a Liliana. Bienvenidos. Mientras los participantes y las participantes se animan a plantear sus dudas, Liliana, creo que Xiomara te había dejado una pregunta. Sí, si quieren partimos con la pregunta de Sio. Partimos con esa mientras se animan y dejamos abierto el micrófono y el chat por si quieren hacer alguna consulta específica. Ok, vamos a dejar de compartir para que podamos conversar. Sí, Sio me comentaba qué opinaba sobre el tema de los resultados que están teniendo las mujeres hacedoras de política pública a nivel mundial y comparación de sus pares masculinos en el tema de la pandemia. El Foro Económico Mundial últimamente está haciendo estudios respecto al impacto, y un estudio último que salió que es muy interesante, lo que están haciendo, aún no ha salido el paper, están en el trabajo del working paper, están tratando de ver cuál ha sido la diferencia en el tema de políticas de toma de decisiones. Pero para eso están tratando de comparar países con similares condiciones, ¿no? Igualdad de oportunidades. Por ejemplo, es difícil, por ejemplo, decir, ok, Angela Merkel y la presidenta de Finlandia han tenido resultados positivos. Sí, por un lado está toda la institucionalidad que ya tiene el Parlamento Europeo, que tiene el gobierno alemán, que tiene el gobierno de Finlandia, pero lo que ha hecho el foro para poder diferenciar eso y no compararnos, por ejemplo, con una economía como Alemania, es ver de esas 19 economías que están lideradas por mujeres, compararlas con sus equivalentes también en crecimiento económico, también en tamaño institucional, también en condiciones de acceso de tamaño de la economía. Es decir, por ejemplo, comparar un Bolivia con un Paraguay es más lógico
que comparaban Bolivia con Alemania, ¿no? Y ahora los primeros resultados han demostrado que en realidad hay un grado de efectividad en las políticas de salud más alto en los gobiernos que han tomado el liderazgo las mujeres. Hay dos factores claves ahí que incluso han tocado otros papers anteriormente. Uno que trataba en los gobiernos de los países nórdicos, donde han aplicado primero las políticas de cuotas de género. Uno de los casos que se utilizó para analizar cuáles son los cambios de liderazgo entre una mujer y un hombre, demuestra que las mujeres tendemos a preocuparnos más por la calidad de vida de la población, la calidad de vida de nuestros empleados, la calidad de vida de la comunidad en su conjunto, que en el corto plazo puede incrementar los costos, por ejemplo, financieramente, pero en el largo plazo asegura que los resultados de retención, de sentido de pertenencia y de, por ejemplo, calidad de vida de la población son mejores. En las empresas funciona así. Entonces consideramos ahora, ahí está la hipótesis de que sobre todo en los puestos que estén relacionados a salud y educación, las mujeres tienen mejores resultados porque tienen esa visión más de largo plazo de inversión en el capital humano. Entonces, esa puede ser, es una hipótesis, ahí lo dejo sobre la mesa, con gusto lo podemos conversar de aquí 5 meses cuando salgan los resultados oficiales del estudio, pero preliminarmente, corrigiendo por el tamaño de la economía, consideramos que hay una diferencia y es importante rescatar, ella es clave, no somos complementarios y el talento está nuevamente democráticamente distribuido entre hombres y mujeres, no tendría que por qué tener género, entonces las oportunidades deberían ser equitativas. Muchísimas gracias, Liliana. Hay una pregunta de Elizabeth Arteaga en el chat. ¿Cuál es la situación de acceso al crédito para mujeres para el emprendimiento? Gracias por la pregunta, Elizabeth. Bueno, el sistema financiero boliviano tiene diferentes líneas de crédito en general para las pequeñas y medianas empresas. Ahí creo que el tema de género, hay algunos bancos, lo puedo averiguar exactamente, ahorita solo se me viene el BEC, que es el que tiene su línea pro mujer bien fuerte y lo ha trabajado mucho los últimos años. Pero hay líneas específicas para emprendedoras que estén buscando oportunidades. Si bien no es aún una política pública, no es un tema de política pública, es más un tema de política institucional de los bancos, que es muy aplaudido, sobre todo porque muchas mujeres están emprendiendo con capital propio para poder mantener a su familia. Vemos la diferencia, por ejemplo, de muchos casos de mujeres que han tenido que emprender por necesidad frente a las mujeres que emprenden por oportunidad. Ahí la diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres tienden a emprender más por oportunidad y las mujeres más por necesidad, por los factores de la familia, por las condiciones, etc. Y no quiero entrar en el tema de violencia psicológica, financiera y abandono, porque hay muchísimo que tocar, pero surge la necesidad del emprendimiento. Y hay algunos bancos del sistema financiero que están tomando esa iniciativa clave de apoyar emprendedoras mujeres, sobre todo a MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y han desarrollado líneas interesantes que ahí les puedo otro día ya más a fondo comentarles. Ahorita solo se me viene a la memoria el Banco Económico que está desarrollando muy buen trabajo y les invito a conversar con ellos. Sí, el Banco FIE también tiene, ¿no? O sea, nació como claro, también. Con ese corazón también. Entonces esos son los dos bancos, de hecho, que apoyan también al ecosistema emprendedor de la mujer. Por el momento esperamos que los otros bancos también empiecen a tener alguna línea de género. Vamos a necesitar seguramente para la reactivación económica que también los bancos generen nuevas oportunidades. Me imagino que están trabajando en ello para el futuro próximo, porque ahorita están en pleno tema del diferimiento de créditos, ¿no? Pero sí hay en el FIE y en el Banco Económico hay esas líneas especiales para mujeres que pueden ser interesantes, Elizabeth. No sé si alguien más quiere conversar, levantar la mano. Yo tenía una pregunta acerca del tema de directivas, vos que ves un poco en CAINCO las grandes empresas que forman parte de CAINCO, digamos más que emprendimientos unipersonales o más pequeños, las grandes empresas, ¿cómo ves el tema del liderazgo? ¿Cómo has experimentado desde también el programa que tiene para mujeres Santa Cruz Innova, ¿no? Que nos comentes un poquito cuál es la situación de la directiva, cuál crees que son los desafíos para ellas también desde ese espacio, que también contribuyen obviamente de manera muy fuerte a la economía del país.
Exacto, la mejor forma de contribuir a la economía del país es emprendiendo, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora. Y bueno, hemos visto que hay muchísimo talento del país y como les digo, el talento no tiene género y a poco en los últimos años las líneas y el liderazgo de mujeres se está haciendo ver que más que antes. Obviamente que no como quisiéramos, aún quisiéramos que tengamos más líderes empresarias en nuestro país y creo que en la región, en América Latina, no solamente esto pasa en Bolivia. Eh, ¿Por qué no pensar, por ejemplo, ahorita a nivel internacional, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, con Christine Lagarde y otras instituciones mundiales, ya tienen liderazgos femeninos? También queremos que en Bolivia hayan grandes instituciones y empresas que sean ejemplos para la región. Pero creo que eso va a pasar con el tiempo, es un proceso. Hasta ahora, por ejemplo, hemos visto que poco a poco ha incrementado la participación en Women, que es la línea de liderazgo que tiene CAINCO. Ha crecido el grupo, empezamos con un grupo, ahora tenemos 2, y eso para nosotros es un logro grande porque estamos empezando a trabajar con las próximas hacedoras del cambio político del sector empresarial, ¿no? Porque también aglutinadas, representadas, acercándose a la institución para poder ser representadas por la institución, son clave. Lo importante también es que esta generación que viene atrás, ¿no? Nosotros que estamos entrando ya al sector de emprendimiento, también apuntemos a esos cargos importantes, ¿no? No solamente emprender y dar empleo, sino emprender, dar empleo y liderar el sector en nuestro país. Y eso es clave, que se vea, que se tenga la motivación de ocupar esos espacios, ¿no? Y no solamente en el sector empresarial, sino también en el sector académico, más rectoras mujeres, más líderes de instituciones políticas nacionales y privadas también mujeres, presidencias de federaciones, de cámaras, lideradas por mujeres, y eso va a ser el papel que nos toca a nosotros, que somos la generación que venimos aquí, que estamos empujando a las que ya están representándonos. Excelente, muchas gracias, Liliana. Hay una pregunta más de Ángela. Hay 2 preguntas. Ángela, ¿podría dar algunos ejemplos sobre políticas puntuales que se deberían crear o mejorar si es que ya existen en nuestro país para reducir la desigualdad de género a nivel laboral y social? Esa es la pregunta de Ángela, y luego te hago la de Yanina. Ya. Muchas gracias por la pregunta, Ángela. Muy buena pregunta. Hay muchas políticas públicas que se han aplicado en otros países. Las más conocidas son las cuotas de género. Las cuotas de género lo que buscan es igualdad representativa en las diferentes instituciones, en los directorios, en los estamentos políticos, entre otros. En Bolivia tenemos una cuota de género en el aspecto político, que era lo que les comentaba, que dice que, por ejemplo, para un partido político tiene que tener 50% de representación femenina y en los espacios parlamentarios también deberíamos tener 50%. Por eso yo les decía, si la normativa existe, el problema es que los derechos aún no son ejercidos. Yo creo que va más por el aspecto de una toma de conciencia de los diferentes partidos políticos y de las mujeres también, ¿no? También tenemos un poquito de culpa en esto, en animarnos a participar en estos espacios de manera representativa. No estar como suplente, por ejemplo, ¿no? en algunas cosas, o por ejemplo, puntualmente animarnos a postular a puestos que anteriormente considerábamos solo masculinos, como por qué no tener bueno, ahora tenemos una alcaldesa mujer, pero la siguiente que sea una elección democrática. Igual una gobernadora, ¿por qué no? Si el 50% de la población de este departamento son mujeres, sin desmerecer el trabajo que obviamente están realizando los hombres, como el talento es equitativo, en algún momento tendremos que tener esas oportunidades. Y por otro lado hay políticas públicas para los sectores empresariales, como las cuotas para los directorios de empresas, que en los países nórdicos se han aplicado en los últimos 10 años. La data, los resultados de las investigaciones han dicho que en el corto plazo las cuotas de género no traen muy buenos resultados porque todavía no generan cultura. La gente siempre cuando hay un cambio va a tener rechazo al cambio, eso es clave. Entonces los primeros años de las cuotas de los directorios son más de rechazo que de cultura.
Luego pasa el tiempo y los resultados varían de acuerdo a la cultura de la organización. En muchos casos, por ejemplo, generan más sentido de pertenencia a las empresas, el recurso humano se compromete más con el trabajo, se generan mayores condiciones dentro de la empresa, y hay cierta variabilidad de resultados ahí. Todo parte, sí, por el aspecto educativo. Yo creo que la primera política pública que tendríamos que generar en nuestro país es fomentar la atracción del talento a los sectores que están mayoritariamente posicionados por los hombres. Por ejemplo, cuotas en las universidades para las carreras de ingenierías, donde, por ejemplo, hay casi un 90% de hombres y un 10% de mujeres. Ahí, por ejemplo, más espacio o más oportunidades o más incentivos, o por ejemplo becas para mujeres en esos sectores podría ayudar a incentivar o a generar ese impulso. Y finalmente, para el ingreso al mercado laboral, se tienen que hacer mucho desde el punto de vista de la concientización de la población, porque una vez que entramos al mercado laboral, por más que tengamos el título de ingeniera, por así decirlo, ¿no?, para irnos a un extremo, igual las oportunidades frente a un ingeniero, la data, no estoy diciéndolo yo como mujer, lo digo con los resultados de la estadística, dice que las mujeres tienen menos oportunidades. Entonces es un tema también de concientización, y eso parte por la educación, de los años de educación que se requieren. No por nada, por ejemplo, los países nórdicos en Europa, a pesar de los niveles educativos, aún siguen habiendo estos grados de diferencia, ¿no? Y son países que tienen mucho mayor desarrollo de políticas públicas que nosotros. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas más, de Yanina y otra de Elizabeth, y con esas vamos a cerrar porque el tiempo se nos ha ido. Vamos a empezar con la de Yanina Rodríguez. Ella dice, ¿qué políticas se podrían aplicar para restaurar la economía como protagónico a las mujeres en Bolivia? Es un poquito relacionada con la anterior, gracias Yanina. En realidad ahí se me ocurrió algo más que tal vez no lo comenté, que es el tema del desarrollo de emprendedores. Yo me acuerdo cuando estábamos viendo este tema de género, ya en el área de la educación, nos decían, educa a una mujer y se va a educar una familia. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador de la mujer como rol dentro de la familia es clave, ¿no? Los hijos tienden a tratar de reflejar el grado educativo que tienen las madres, más que los padres, las madres, sobre todo porque las madres son más presentes. Entonces, un aspecto clave para restaurar la economía como protagónico de la mujer es fomentar la educación de las niñas, sobre todo en las zonas rurales, donde se prioriza la educación de los varones. Y el segundo aspecto, el fomento de desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres, que sean modelos para siguientes generaciones. Eso es clave, ¿no? Y ahí apoyo a lo que comentaban anteriormente del sistema financiero, estas instituciones y el mismo IME que está apoyando a las mujeres emprendedoras a liderar este cambio en el sistema productivo es clave, y creo que necesitamos más esfuerzos como este y más financiamiento por esfuerzos como este que trabajen en pro de las mujeres en el sector emprendedor. La pregunta, te voy a hacer las dos últimas preguntas porque la última es bien corta. Elizabeth Arteaga pregunta, ¿cómo solucionar la brecha de género en este momento que las mujeres, en este momento muchas mujeres del sector informal o cuenta propia no están capacitadas para sumarse a la dinámica del uso de tecnologías? Esa es la de Elizabeth. Y la de Joel Colque Humérez dice, hablando de cuotas de poder, es cierto que el 90% de los estudiantes son varones, pero en enfermería son 95% mujeres, debería ser también la cuota 50%, quiere que haya equidad para hombres y mujeres. En realidad, depende si quieren, ¿no? Claro, es un tema vocacional. Bueno, respecto a las dos preguntas, las puedo responder juntas, pero tiene un tema vocacional, y ahí tengo que recordar mi época que pasé por la academia. También estuve trabajando un tiempo en la universidad, y es un trabajo muy bonito la universidad, porque uno conoce mucho a los estudiantes, ya no como profesor, porque ahora soy docente, sino más como administrativo. Y durante mi época universitaria, como parte administrativa universitaria, veía mucho que el tema de las profesiones tiene un sesgo muy fuerte en nuestro país. Las carreras para nosotros en promedio en Bolivia tienen género, y no debería ser así, digamos. Por ejemplo, yo creo que la carrera debe elegirse por vocación.
Y cuando se elige por vocación, como el talento está democráticamente distribuido, va a llegar un momento en que vamos a tener 50 y 50 en todas las profesiones. Eso es natural, porque la naturaleza es sabia, por algo es que tenemos 50-50% de las poblaciones, ¿no? Salvo China, que por una política mal aplicada ahora tiene más de 20, creo que 20 millones de hombres más que mujeres en ese país. Si el hombre no interviene con alguna política pública, las cuotas en género son equitativas desde el aspecto demográfico. Por eso es que van a encontrar en la mayoría de los países 50 y 50, salvo esa excepción de China que aplicó la política de un solo hijo, que eso podemos hablar en otro día. En el aspecto de la selección de carreras, yo creo que nuestra generación, que estamos ahorita empezando una familia o empezando a formar familias en la mayoría de los casos, tenemos que empezar a cambiar ese chip de que las profesiones tienen género. Entonces, si este es un tema cultural, por ejemplo, ¿por qué no pueden haber enfermeros hombres? O sea, si a alguien le gusta esa profesión, puede ser enfermero y no tendría que haber ningún problema. Las mujeres pueden también ser médicos o ingenieras. O sea, en realidad no deberíamos tener esa diferencia de géneros grave que sesga a los sectores. Para el aspecto tecnológico, necesitamos más incentivos para poder empezar a llamar más a las mujeres a estas carreras. Por ejemplo, se ha demostrado también que las mujeres son más detallistas para el desarrollo de software en algunas áreas, ¿no? Y complementan bien al equipo que desarrollan los hombres. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un talento que podemos explotar para la digitalización de las empresas con programadoras y programadores que trabajan en conjunto para desarrollar proyectos. Ahí es clave incentivos desde el punto de vista de las universidades y también desde los padres, ¿no? Empezar a cambiar esa mentalidad que de las profesiones tienen género. Y nuestra generación, educar a nuestros hijos bajo ese concepto de que puedan estudiar lo que ellos realmente sientan que les apasione, sin importar el género que tengan, ¿no? No es porque sos mujer tenés que estudiar gastronomía, o porque sos hombre tenés que ser ingeniero. Si mi hija quiere ser ingeniera, bienvenida, pero que sea buena en lo que hace, y si mi hijo quiere ser chef, también bienvenido, ¿no? Entonces, ahí es un tema también cultural que tenemos que trabajar mucho, y la orientación vocacional tiene que direccionarse al talento y no al género. Creo que eso va por la familia. Muchas gracias, Lili, por tus respuestas y por todo el tiempo que has tenido para darnos esta explicación y acercarnos un poco de la realidad del rol nuestro en la economía del país. Carla Rocha dice, qué lindo lo de la creatividad mujer, desarrollo web. Bueno, Liliana tiene sus redes también, pueden seguirla en Facebook. Ella está todo el tiempo publicando cosas interesantes también, y también a través de Santa Cruz Innova y el IME pueden acercarse un poco a programas donde haya un poquito de entrenamiento, para el caso de Elizabeth, de tecnología, ¿no? Herramientas tecnológicas, porque muchas veces, si bien las mujeres en el sector informal que tienen iniciativas o tienen emprendimientos y no saben de tecnología, pueden encontrar profesionales o acercarse a profesionales que las puedan ayudar. Entonces, en estos espacios nosotros también logramos conectarlas con otros emprendedores o con otra gente talentosa, que pueden ser mujeres u hombres también, que puedan complementar los emprendimientos y enseñarles esa parte que no sabe, o darles el servicio, ¿no? Porque a veces no hay que saberlo también todo. Hay obviamente que entender la tecnología. Hay muchos cursos gratuitos, por ejemplo en Google, desde inicial hasta más avanzados. También hay cursos interesantes en Platzi. Hay muchas herramientas digitales que tienen costos muy bajos, digamos, porque se hacen en línea, y hay que aprovechar que ya estamos en esta cultura del entrenamiento y la educación online para tomarlos. De hecho, hay una beca ahora que ha lanzado el viceministerio de Turismo, no, de Comercio Exterior. Claribel Aparicio hizo una alianza junto con la AGETIC para tener cursos de Coursera. Entonces hay muchas oportunidades que uno tiene que estar buscando para poder aprovecharlas, ¿no? Aprovecharlas y conocer un poco más de tecnología, de inteligencia artificial, leer un poco, buscar esos temas que no son difíciles, pero que si los leemos y los estudiamos vamos a poder tener algún poco de habilidad, y capaz no vamos a ser desarrolladoras ahora en esta etapa de nuestra vida, pero podamos entender el proceso, y cuando contratemos el servicio podamos también pedir un servicio de calidad, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Las chicas del IME siempre estamos
con tu apoyo y es para nosotros muy importante tener esta mirada también femenina, desde la perspectiva femenina de nuestro rol, entendernos, mirarnos, comprendernos y también apoyar a las otras mujeres que están no solo en el ecosistema, sino en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra junta vecinal, digamos, ¿no? Entonces, el proceso de colaboración es fundamental, sobre todo en esta etapa que estamos atravesando, donde la reactivación económica depende de nosotros, ¿no? Gracias, Liliana, y no sé si tienes algo para cerrar y despedirte de las chicas. No, muchísimas gracias, Ana y Verónica. Es un gusto para mí siempre compartir con ustedes y quedo a disposición de todos y todas, ¿no?, que estén interesados en estos temas económicos. Como decía Ana, en mi página en Facebook, no tengo una página, pero es mi perfil ahí, con gusto pueden ver. Soy muy apasionada por el tema económico y el tema de género, y puedo compartirles las que necesiten más información a través de mi correo o mis redes sociales. Y como decían, este es el momento en el que tenemos que empezar a apoyarnos entre mujeres para poder desarrollar un trabajo en conjunto. Como les comenté de Isabel Allende, este es el momento en que la antorcha en realidad de equidad de género va más allá de simplemente un tema político. Es una necesidad económica y es nuestra oportunidad de apoyarnos todas para salir adelante y generarnos oportunidades. Muchas gracias entonces, Liliana, y a todas las participantes. Te manda muchos cariños ahí, si puedes leer el chat antes de irte. Sí, ya estoy riendo. Gracias entonces, un abrazo a todas, nos encontramos, por si acaso voy a hacer mi espacio publicitario mañana a esta misma hora, a las 5, de 5 a 6, como todos nuestros webinars. Vamos a hablar sobre este programa del apoyo al empleo que ha reactivado el gobierno. Es un programa que ya había hace un par de años, yo me acuerdo que alguna vez lo utilicé con Volkswagen, mi emprendimiento anterior. Y es interesante porque te va a permitir tener trabajo, contratar gente con habilidades y generar también la reactivación del país. Entonces, los invitamos mañana, va a estar el director general del empleo de Bolivia conversándonos sobre este paso a paso para poder aplicar y poder contratar personal con el apoyo desde el Estado por un par de meses, que me parece que son 3 meses, que también es indispensable para nuestros emprendimientos, así que los esperamos y nada más. Un saludo a todos, gracias Lili, nos vemos pronto en persona. Muchas gracias. Muchas gracias, que Saludos a estén bien. todos. Chao, chao. Chao, Lili. Gracias. Chao, chao. Gracias.